También les agradezco a ustedes por la participación. Creo que es muy interesante que puedan participar y que se pueda armar un espacio de debate y de conocimiento. Bueno, lo de los agradecimientos, a ver, les comento cómo va a estar estructurada mi charla. Primero voy a hacer una breve presentación de ALEA y después la idea de esto, un poco con lo que venía comentando Santiago, es que ustedes entiendan y puedan ver qué factores o qué elementos nosotros los traders tenemos que tener en cuenta a la hora de que cerramos un contrato FOB, es decir, a la hora de exportar, desde el punto de vista comercial, qué factores tenemos en cuenta para cerrar el negocio. Bueno, una breve presentación de ALEA. ALEA tiene más de 20 años en la comercialización de granos y oleaginosas, es una empresa argentina y local, y a partir del año 2010 abrió el área de exportación, básicamente con el objetivo de brindar un mejor servicio a los productores, que son nuestros clientes, y bueno, y creemos que en la exportación de productos especiales, fundamentalmente de cebada y de colza, entonces la idea fue empezar a abrirnos al mundo y empezar a darle un valor agregado. Bueno, los volúmenes este año estimamos terminar con 220.000 toneladas. Fíjense que aparte de trigo, soja y maíz, nosotros también hacemos mucho hincapié en esto de los productos especiales, como la cebada cervecera, la colza y alimentos balanceados que se hacen en contenedores de Bahía Blanca, desde Bahía Blanca hacia el sudeste asiático, básicamente porque Necochea hoy no tiene un puerto de contenedores, pero la idea es, obviamente, nosotros, como decía también Santiago, somos una empresa mediana, chica, entonces lo que buscamos es satisfacer la demanda de nuestros clientes en el exterior. Por ejemplo, tenemos clientes en Vietnam o en Malasia que no pueden comprar una bodega barco o un buque completo, entonces les mandamos contenedores en pequeñas cantidades de manera de satisfacer la necesidad de ellos. Bueno, y esto en el año 2013 nosotros decidimos asociarnos a GAFTA. GAFTA es un organismo británico que lo que hace es darle el marco y arbitrar en casos de conflictos en los negocios de exportación a nivel global, y digamos, tiene una importancia muy grande en el sentido de, en general, y hoy lo hablamos con Santiago, cuando los negocios van bien, la verdad que todos decimos, uy, qué fenómeno, qué bueno que esto haya salido bien. El problema es cuando las cosas empiezan a salir mal. Y en general las cosas salen mal cuando uno tiene un problema en términos de logística, porque el precio, la cantidad y demás, realmente ya está pactado y no hay mucho que discutir, pero el problema viene de la mano de la logística cuando empiezan los imponderables. Tema clima, tema de atraso de buques. Entonces es muy importante a la hora de cerrar un contrato FOB conocer muy bien las cláusulas a las cuales nosotros nos estamos exponiendo, porque ante un eventual conflicto o problema tenemos que saber cuáles son los riesgos que estamos asumiendo. Bueno, acá están, bueno, GAFTA obviamente, como les decía, es un organismo británico y por tal motivo el 99% de los contratos FOB son en inglés, obviamente porque si hay un conflicto y hay que dirimirlo, los árbitros y el organismo en sí, hay los abogados que uno va a tener que contratar, van a manejar todas las comunicaciones en inglés. Y bueno, y acá fíjense, les muestro cuál es la información básica de un contrato FOB. Del lado de la izquierda tendríamos todo lo que son factores, digamos, que yo les llamaría económicos o comerciales. Fíjense, comprador, vendedor, si hay un broker, como comentaba Santiago también, qué cantidad vamos a exportar, qué commodity, cuál es la calidad, el precio, que es lo que más miramos los traders y después nos olvidamos del resto de las cosas. Y del lado de la derecha aparecen ya todo lo que son los términos logísticos. Fíjense, ritmo de carga. Bueno, en el caso de Necochea tenemos un factor extra que es el clause o la cláusula de la ola, que seguramente han escuchado hablar, el tema de los pagos, las tarifas, el ritmo de carga, la demora y el despacho del barco y los destinos que nosotros queremos dejar afuera. Hay un par de destinos, caso de Irán y Siria, que en el caso de Argentina están excluidos de los contratos nuestros.
con lo cual si nosotros decidimos exportar es a riesgo nuestro y muchas veces pedimos que estén fuera. Y GAFTA es a qué, digamos, el arbitraje es a qué medidas nos vamos a estar exponiendo cuando firmamos el contrato. Bueno, yendo al detalle, fíjense, acá aparecen, esto es un contrato cerrado el 25 de febrero de 2015, aparece vendedor, comprador y broker. Parece una obviedad decir, bueno, si cerrás un negocio FOB, ¿cómo no vas a conocer tu contraparte? Bueno, es muy importante conocer tu contraparte porque no es lo mismo cerrar un negocio FOB con una empresa como Cargill, Dreyfus, Nidera, donde uno sabe que el tema del pago está 100% seguro, que cerrar con un comprador vietnamita, que en realidad, si el mercado baja, tenés muchas probabilidades de que el tipo desaparezca o no quiera respetarte el contrato. Entonces ahí lo que tenés que trabajar es con una carta de crédito, con lo cual el tema de los actores parece una novedad, pero es muy importante a la hora de cerrar un contrato FOB. Bueno, acá aparecen, fíjense, les voy a poner un caso de un contrato de maíz de 18.000 toneladas, más 5 menos 10 significa que cuando el barco está llegando nos tiene que definir si va a cargar el 5% más o el 10% menos. Esto obviamente es imposible de antemano saber cuál es la cantidad exacta, entonces se deja este rango por cualquier eventual problema. ¿Qué vamos a estar exportando? Bueno, en este caso pongo el ejemplo de maíz argentino, cosecha 2014-2015. La calidad, que es un tema no menor, en el caso del maíz está estandarizado y es grado 2 argentino, pero en el caso, por ejemplo, del trigo, dependiendo del puerto y dependiendo de la calidad del trigo, esta es, es una cláusula que es motivo de negociación, porque si, por ejemplo, en el caso del trigo tiene mayor proteína, vos le vas a pedir un mayor precio al comprador final, con lo cual, o sea, también es un tema a tener en cuenta. Como decía Santiago, también el tema climático influye mucho. Uno a veces cierra un contrato y después se encuentra que tiene un problema con alguna... Bueno, como les decía, se encuentra con que por ahí la cosecha viene complicada y vos estás embarcando y te encontrás con que el maíz en vez de ser grado 2 y grado 3 y ahí estás ante un problema y SENASA te llama y te dice me parece que la mercadería no está en condiciones y ahí la verdad que se presenta un problema. En el caso, bueno, esto tiene que ver con un organismo, digamos, un participante muy importante a la hora de exportar, que son los surveyors, y que los nombró Santiago también, y que son quienes se encargan de certificar que la calidad de la mercadería sea la que estamos embarcando, porque, o sea, obviamente nosotros en el momento de la carga, ellos van tomando muestra y junto con SENASA nos van definiendo que en realidad estemos cumpliendo con los parámetros que pactamos. Bueno, y esto va un poco también de la mano con lo que decía Santiago. Fíjese el periodo de delivery, bueno, yo puse julio, es decir, ahora estaríamos embarcando este maíz. Tenemos un preaviso de 7 días, es decir, 7 días antes de que el barco llegue al puerto de Quequén, ellos nos tendrían que estar avisando de que el barco va a llegar y es importante a la hora de armar la logística. Bueno, el tema del precio lo pongo, pero en el caso de maíz es bastante complejo de explicar, pero básicamente lo que uno hace es poner un precio fijo y esto, bueno, después la cuenta, como decía Santiago, en el caso de maíz es el precio que un precio fijo, menos retenciones, menos los gastos de FOBIN, menos la ganancia y ahí aparece el precio que se le termina pagando al productor. Y ahora sí vamos a los términos más de logística. Nosotros acá puse en el ejemplo, el caso FOB, Necochea Port, es decir, puerto de Necochea. Nosotros, fíjense que acá pongo Acceler Option, o sea, nosotros como exportadora ALEA tiene la opción de decidir en qué terminal portuaria va a exportar. Y esto se hace así, ¿por qué? Porque puede ser que llegue el barco y, no sé, el caso de ACA esté muy congestionado y terminal Quequén no tenga barcos, entonces nosotros decidimos exportar por terminal Quequén y hacerlo de una manera un poco más eficiente en ese caso. O también nos pasa que muchas veces las terminales no tienen espacio y bueno, uno tiene que tratar de ver cuál es la que por ahí te brinda el servicio más rápido. Y esta es la famosa Swell Clause en Necochea que tanto nos hace doler la cabeza a los traders. Básicamente esto tiene que ver con que, ahora se lo voy a explicar, también va a venir de la mano con otra cláusula, se llama la cláusula de la ola y es cuando el puerto está cerrado por ola, realmente cuando hay viento sur, es el tiempo que el puerto está cerrado hasta que vuelva a abrir queda a cargo del exportador. Es decir, y ahora les voy a mostrar un ejemplo, significa una pérdida de plata bastante importante. Entonces es un riesgo que el exportador toma a la hora de venir a Quequén y que hace que muchos exportadores no se animen
porque si te llega a agarrar una semana de sudestada, significa, ahora vamos a ver un ejemplo concreto, puede ser una pérdida económica bastante importante. Es decir, son factores no menores que hay que tener muy en cuenta a la hora de cerrar un contrato FOB. Bueno, acá va el tema también, bueno, del pago. En el caso, como decía hoy, si es un cliente que nosotros tenemos mucha confianza y que sabemos que son solventes, lo hacemos vía pago de banco, a las 48 horas de presentada la documentación. En el caso de por ahí un cliente más chico, lo que pedimos es una carta de crédito para que el banco nos garantice el pago. Bueno, esto de las tarifas es, ¿qué pasa si nosotros, el barco, los famosos carrying charge, qué pasa si el barco en vez de llegar en julio, el comprador me lo nomina en agosto? O sea, yo compré toda la mercadería y, como decía Santiago, tengo un costo financiero y a su vez tengo toda la mercadería en la terminal y la terminal me está apurando para que embarque el barco. Bueno, lo que se cobra es los primeros 10 días de demora, es decir, si el barco llega, supongamos, era julio, los primeros 10 días de agosto se cobra 25 centavos de dólar por tonelada por día. Después de los segundos 10 días se cobran 0,30 y a partir ya del día 20 se cobran 0,35. Después del mes hay que renegociar y ver si el contrato se da de baja o si se sigue esperando al barco. Eso ya es una negociación más complicada y ahí es cuando tenés que conocer GAFTA porque podés meterte en un problema. El loading rate, esto lo que nos dice es, desde el momento que el barco presenta la NOR, que es, digamos, la nota de alistamiento que ya está listo para cargar en el puerto, llega, digamos, está en rada, hasta que carga, nosotros en este caso teníamos un ritmo de carga de 4.500 toneladas. Esto es lo que significa, habíamos hablado de un contrato de 18.000 toneladas de maíz, es decir, que tenemos más o menos 4 días hábiles para cargar el barco. Como ven ustedes, realmente los barcos están más de 4 días afuera. Entonces, ¿qué influye ahí? Bueno, también hay causas de fuerza mayor, caso de paros, bueno, la ola también influye, bueno, los feriados, los días, ahora también se lo voy a explicar, pero básicamente es el ritmo que uno le asegura al comprador que va a cargar el barco. Si lo carga después de ese periodo, tiene que pagar una penalidad. Si lo carga antes, uno cobra lo que se llama un despacho o un premio por cargarlo antes. Por eso es tan importante ser eficiente en términos de logística. O sea, la logística tiene un papel muy importante. Bueno, acá es el demurrage o dispatch. Básicamente es cuando viene el barco, el barco te establece el costo que va a tener para ellos estar parado cada día fuera del puerto. Generalmente va entre 10.000 y 20.000 dólares por día que el barco está parado. Y si vos lo cargas antes, bueno, si son 10.000 dólares de demora, son generalmente 5.000 dólares, es la mitad. El despacho es la mitad de lo que es la demora. Como les decía, hay algunos destinos que están excluidos, caso Irán, Siria, y en el caso de maíz muchas veces pones a China porque más allá de que tenemos un acuerdo protocolar, es un destino bastante complejo, sobre todo para las empresas pymes como nosotros, porque bueno, muchas veces pasa, como le pasó a Estados Unidos el año pasado, que quedó 1 millón de toneladas esperando para descargar en puertos chinos y el mercado había bajado y los chinos decían, no, hay una maleza que vos me habías declarado que no iba a estar, entonces quedaron 1 millón de toneladas afuera de los puertos chinos. Y la verdad es que es mucho riesgo en este commodity en particular incluir a China, por eso es que uno lo deja excluido. Bueno, el término de arbitraje es decir, ¿a qué leyes se va a obtener este contrato en caso de que haya un problema? En este caso es GAFTA 38 con las reglas de GAFTA 125, acá GAFTA 38, y el arbitraje va a ser mediante GAFTA 125. Cada GAFTA son 100/120 hojas que uno tiene que leer y aprender a la hora de cerrar un contrato FOB. La firma, que parece bueno, ¿para qué pones la firma? Y en realidad tiene que ver con que todos los contratos FOB se piden que estén firmados. Es una manera, más allá de que es una formalidad y que hoy el mail tiene una importancia bastante, sirve como prueba, es importante que GAFTA acepta los contratos que están firmados. Si no, no lo acepta como un contrato válido, bajo su jurisdicción. Y por último, les quiero poner un ejemplo de un buque en despacho y un buque en demora. Fíjense, algunos acá se ven muy chiquitos, pero básicamente es, si va todo bien, y no tengo ningún problema, puedo llegar a cobrar por estas 18.000 toneladas 12.000 dólares de despacho. Esto es decir, el barco es muy difícil de lograr, pero el barco viene, el clima está ideal, entró rápido al puerto y lo cargamos. Es decir, estoy ganando 12.000 dólares. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza los paros, por ejemplo, que si bien no cuentan, pero ya van generando que la cola de barcos se haga más grande?
¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, si las bodegas del barco no están en condiciones, pero básicamente fíjense lo que puede ser una demora de un buque. Son $110.000 que yo le tengo que pagar al comprador de afuera. En 15.000 toneladas estamos hablando más de $5 por tonelada. Con lo cual, el tema de la logística es muy importante a la hora de cerrar un contrato formal. Así que bueno, muchas gracias, espero no haberlos aburrido. Agradecemos a los disertantes de esta mesa que por ahí representan 3 actores dentro de esta cadena logística de la cual hemos estado escuchando sus exposiciones, así que agradecemos a todos ellos y ahora disponemos de unos minutos para ver si alguno tiene interés en hacerle alguna pregunta. Gracias. La pregunta es para Martín. ¿Qué sucede cuando, si les ha pasado, que se cargue de más en un buque? ¿Puede ser? Vos decís cargar más de la tolerancia, más de ese 5% que... ¿Es un 5 o un 2? Un 5 se establece. Ah, ok. Puede ser un 10 en algunos casos, pero generalmente por el tema de errores y demás, en maíz se establece un 5. Y en el caso que venga un temporal y el capitán, que es la máxima autoridad del buque, diga, me tengo que ir, y ustedes no cargaron la totalidad de la carga, ¿puede pasar? ¿Les ha sucedido? No. El único caso que yo tuve, digamos, una experiencia fue que una tripulación antes de cargar se rebeló y no quiso cargar porque el destino era Venezuela, entonces lo declaraban un destino en conflicto, pero después el tema de tormentas y demás, no, o sea, se carga, sí o sí se tiene que cargar. Si no, el comprador, que es el que en este caso, como es un contrato FOB, asume la logística del contrato, digamos, es responsabilidad de él. Y en el caso que vos me decías que haya temporal y el barco no puede entrar, ¿qué fondea en la ría acá de Quequén? Fondea afuera donde... ¿Y eso tiene un costo para ustedes? A ver, si vos tenés la cláusula de la ola en el contrato FOB, sí, o sea, está a cargo, vos asumís el costo ese, de esos días. Ahora, si vos, no tenés la swell clause, se llama un caso de fuerza mayor, como un temporal, puede ser. La lluvia es un caso de fuerza mayor y es a cargo del comprador o del dueño del buque en realidad. Pero en el caso de la swell clause, si vos la incluís, está a cargo tuyo. Y en el caso que, perdón, la última, en el caso que, por ejemplo, esté congestionado el puerto, que no pueda entrar a cargar, en vez de derivarlo a Bahía Blanca, se lo puede hacer fondear afuera, esperando lugar. Es que sí, todos los barcos que vos hoy ves afuera están esperando su turno para cargar en alguna de las 2 terminales. ¿Eso no es cláusula de ola? No. Simplemente los días corren, es un costo que vos vas asumiendo, como decía, entre $10.000 o $20.000. Si no está lloviendo o lo que sea, vos lo estás asumiendo, pero el barco sí está esperando afuera y vos estás, de alguna manera, te va corriendo el tiempo que negociaste. Bueno, gracias. Quería preguntar a ver si en el tema de la comercialización de granos es como ocurre, que nos explicaban ayer, con el comercio de carnes. En el caso de que el producto que ustedes mandan no tenga la calidad acordada, si también se puede deshacer esos negocios y para no traer la mercadería lo mandan a otros países o que esté menos reglamentado, o se hacen negocios ya con la mercadería allá en el extranjero. ¿Cómo hacen si hay algún conflicto con el tipo de mercadería que mandan? En la parte de agronomía no sé mucho, pero por ahí si está ardido o si la proteína no es la que viene en un momento pactado, etc. ¿Me entiendes? Sí, pueden haber diferentes casos de eso. Lo que sí, la mercadería que se está exportando tendría que cumplir cuando sale de la Argentina lo que se cerró por contrato, porque van a estar los surveyors certificando y SENASA también certificando. Sí puede pasar que la mercadería sale con los certificados y los controles y llega a destino, como contó Agus el año pasado con el maíz, o en 2003 con la soja en China. Los chinos suelen sacar del cajón algún as de espada cuando no les viene a favor el mercado, y ahí hay una negociación de vuelta con la mercadería en el barco, ¿no? Esperando, lo cual no es la mejor de las situaciones.
si uno está seguro de lo que mandó, va a terminar en GAFTA, ¿no? Con el árbitro internacional, con los costos que eso conlleva de abogados internacionales y demás. Pero si uno está seguro, va a ir a GAFTA seguramente. Si hay algún problema que no dio la mercadería porque se cargó y en el camino pasó algo y llegó mal, seguramente lo que va a tener es el rechazo de la mercadería y va a tener que renegociar y destinar la mercadería a otro lado. Esto podría ser con el sorbo, que ahora se está abriendo el mercado, que se necesitan hacer análisis. SENASA hace análisis de la mercadería que se está mandando, tiene que chequear que no haya plagas cuarentenarias, pero uno tiene la posibilidad de cargar la mercadería sin los análisis y se puede jugar a que en los 20 días de trayecto SENASA nos dé los análisis y queden bien. Si llegan a dar mal, por más que lo tenés vendido, tenés que tirar a otro lado y ahí estás cometiendo un default con tu importador, que también tenés que negociarlo comercialmente. Estás defaulteando el contrato. No, una pregunta sencilla por algo que Agustín nombró así al pasar. Vos hablaste hemos hecho mucho hincapié en los requisitos que tenemos nosotros para sacar la mercadería del país. Recién dijiste, ¿qué pasa si la bodega del barco que viene a cargar no está en condiciones? Simplemente curiosidad saber quién es la autoridad de Contralor. ¿Quién es el que SENASA sube al barco y verifica eso? ¿Y cuáles son los problemas que pueden ocurrir? No sé. Bueno, nos faltó explicar tal vez de que la acción de SENASA comienza con la habilitación de la bodega. O sea, las normas dicen que el transporte tiene que estar en condiciones, en este caso sería la bodega del barco. Si la bodega se rechaza, normalmente puede ser por agua que tenga la bodega, que tocó las tapas o posibilidad de alguna carga anterior, se ordena la limpieza o en el caso que tenga insectos vivos o fumigación, se reinspecciona y en consecuencia se habilita. Pero es un tema que, bueno, es una demora, afecta a la logística, pero no son grandes. Y el costo lo debe absorber obviamente el responsable de que eso estuviese. Bueno, en este caso entiendo que el responsable es el armador del barco. O sea, el barco debe estar en condiciones alistado para cargar. Si no está alistado por ser rechazado en la bodega, bueno, se hará cargo del costo. Yo voy a agregar algo para poner un toque así, para debatir un poco. En realidad el costo lo asume, todos los costos lo asume el chacarero. Todo se traslada para abajo. Todas las ineficiencias de la ola, del puerto, todas las demoras creo que se van trasladando en la cadena y ese es el problema. El chacarero paga esa ineficiencia y el precio pizarra que quiere es más bajo. Sí, una pregunta para Agustín. Todo el tipo de demoras que se producen y que supuestamente se hace cargo el exportador, acá. Después origina una serie de conflictos que van a litigio. Por ejemplo, una demora por sindical, por un paro, lo asume, alguien lo tiene que asumir, o es diferente a la logística de camiones, que no llegaron los camiones porque no se puede acceder desde los campos. Cada tipo de demora tiene su litigio con alguien. O sea, vos vas a tener que desembolsar esos $110.000, por ejemplo, pero ¿a quién se lo cobras? ¿Al productor? ¿O después haces un litigio con el transporte o con el sindicato, que no podés, o con X personas? ¿Cómo es eso? Mirá, las reglas son bastante claras en términos de lo que es el buque. GAFTA establece que en el caso de un paro se declara caso de fuerza mayor y el perjudicado de alguna manera es el dueño del buque. O sea, es como decir, bueno, hay un paro, yo no puedo hacer nada como exportador, es un caso de fuerza mayor, entonces no cuenta, o sea, vos eso no lo pagás. Lo que sí pasa es que Argentina, ¿qué problemas tenemos? Que el precio que tenemos que ofrecer los productos tenga que ser más barato que, por ejemplo, en el caso de soja, que Brasil o Estados Unidos. Porque el comprador de oferta dice, sí, te compro soja a mayo, pero si vas a tener un mes de paro, ese barco que yo esperaba que me llegue en julio, lo voy a tener que terminar comprando en Estados Unidos. Entonces, te termina, digamos, en términos de precio, te termina descontando el precio FOB al cual vos podés vender.
Pero en términos de demora o despacho no tiene influencia el caso, por ejemplo, que vos nombrabas. Un paro, las lluvias son